Jun trabaja mucho para mantener a sus 2 hijos y un día ambos decidieron darle una sorpresa, ya que era su cumpleaños. Sin embargo, mientras filmaba, un horrible rostro aparece detrás y le da un mensaje. Morirás en 5 días a las 3 de la tarde. Esta historia te dejará pensando. Pero este no fue el primer caso, ya que días antes un hombre informó: ha llegado la hora en que los pecadores pagarán sus delitos. Dios está cansado de la humanidad y de su crueldad. Primero un ángel aparecerá ante la persona elegida para decirle la profecía. Lo llamará por su nombre y le dirá el día y la hora en que se irá al infierno. Y cuando llegue el momento, ellos aparecerán y harán cumplir la profecía. Muchos no le creen hasta que muestra evidencias. Al mismo tiempo, un hombre sudaba aterrado en un café mirando la hora constantemente. Por un momento piensa que nada pasará, pero cuando llega el momento todo empieza a temblar y 3 criaturas humeantes aparecen y empiezan a castigarlo. El hombre intenta escapar, sale del café y cruza la calle, pero ellos lo alcanzan en un instante y después de castigarlo, lo convierten en cenizas. Tras cumplir su misión, aquellas criaturas desaparecen. La policía reúne evidencias para encontrar a los responsables de este crimen, pero no encuentran nada. Solo quedan los videos de lo que pasó y los restos de aquel hombre en la calle. Informan también que la víctima tenía 36 años, era divorciado y no tenía familia. El oficial Jun ve que esa noticia es tendencia en todas las redes y no puede creerlo. Pero eso no es todo, ya que hay un hombre que lleva más de 10 años advirtiendo que esto pasaría. Él tiene una secta llamada La Nueva Verdad, por lo que ordenan a Jun y a su compañero investigarlos. En el camino, su compañero le confiesa: espero que todo lo que dice el líder de la secta sea real, ya que los malvados serían castigados. Nosotros como policías atrapamos a los criminales arriesgando nuestras vidas, pero los jueces los liberan al día siguiente por algo tonto, diciendo que estaban ebrios o que fue un robo menor. Al llegar, un forense les cuenta que no hay huellas ni evidencias de que alguien haya hecho esto. Parece de otro mundo. Entonces oyen algo cerca. Se trataba del líder de la secta, quien daba un mensaje a sus seguidores. Esta víctima recibió el aviso antes de ser arrastrado al infierno. Invito a todos a ser buenos y honestos. No cometan más pecados, o los ángeles del infierno vendrán por ustedes. Les muestro otra víctima en Indonesia, que luego descubrieron que era un criminal, ya que encontraron 3 cuerpos en su propiedad. Otro en Japón, quien era un hombre muy violento. Otro en Nicaragua, quien tenía cargos criminales. Pero hay muchos más: un ladrón, un estafador, un abusador. Los pecadores de todo el mundo están cayendo. Muchos de ellos se justifican diciendo que sufrieron mucho en su infancia, que es por la pobreza, o que tienen problemas mentales o estaban ebrios, pero nada de eso es excusa para el Creador. Él nos ha mostrado cómo es el infierno y lo hace para que cambiemos. Muchos creen en sus palabras y empiezan a seguirlo. En ese momento, Jun ve a su hija entre los adeptos de la secta y le dice que debería estar en clases en este momento. ¿Qué hace aquí? Pero ella responde que solo vino por curiosidad, así que decide irse. El líder le dice que no es una secta, este es el camino de la verdad, es la obra del Creador. Luego les pide que lo acompañen. Toma el transporte público y mucha gente lo reconoce dentro, y al no tener auto piensan que es una persona humilde. Y entonces él les cuenta que creció en un orfanato y que cuando no encontró motivos para seguir viviendo, decidió poner fin a su vida. Sin embargo, al llegar al lugar elegido, vio a esos ángeles del infierno en la cima y un hombre reducido a cenizas. Por primera vez encontró sentido a su vida, así que decidió guiar a los demás. Luego agrega: sé lo que le pasó a su esposa. El hombre que le arrebató la vida sigue libre. Usted lo entiende, señor Jun. La justicia humana es basura. Ese hombre no se arrepiente de lo que hizo. Al regresar a casa, Jun trata de hablar con su hija, pero ella le responde que no ha dejado los estudios y que no es una fanática, así que le pide que no se preocupe y le pide también que se vaya. Más tarde, Jun recuerda el día en que le informaron que su esposa había sido atacada. Su ropa estaba tirada y ella sin vida. La policía atrapó al responsable, pero fue liberado ya que el juez dictó que estaba bajo los efectos de fármacos. Jun quiso hacer justicia por sus propias manos, pero le dijeron que reaccione, que debería pensar
en su hija y superarlo. Entonces piensa que quizá el líder tenga razón y que este mundo no cambiará. Entonces conocemos a Jung. Ella trabaja desde muy temprano para sustentar a sus 2 hijos. Al llegar a casa se encuentra con la sorpresa que sus hijos le tenían preparada. Ella está muy feliz por el gesto y su hijo graba todo. Pero en ese momento algo aparece detrás y una voz le dice: morirás en 5 días a las 3 de la tarde y estás condenada a ir al infierno. Esa noche un hombre disfrazado se dirige al mundo diciendo que ellos son una división de la nueva verdad y que se hacen llamar la Lanza. Este hombre dice que en lugar de perder el tiempo buscando responsables, las autoridades deberían publicar los pecados de la última víctima. También agrega que el libre albedrío ha terminado. Ahora todos estamos obligados a no cometer pecados. Si no cumplen o hablan en contra de sus creencias, su gente los castigará. Como a ese escritor que dijo que todo era falso y le hicieron pedir perdón. La policía está muy preocupada porque mucha gente hace lo que el hombre de la Lanza pide. Lo peor es que son adolescentes y no pueden ser juzgados como adultos. Ellos se burlan y no obedecen nada de lo que se les pide. Al día siguiente, cuando Hye-jin, quien es abogada, llega a su trabajo, conoce a Jung, quien fue a ese bufete de abogados para pedir ayuda, ya que les dice que se irá al infierno. Al escucharla, se burlan de ella hasta que les muestra el video que su hijo grabó. Cuenta también que desesperada buscó ayuda en la nueva verdad, pero el líder le ofreció algo que no esperaba. Él quiere transmitir el día de su ejecución, el día en que será llevada al infierno, y le ofreció una suma de dinero enorme, $2 millones a cambio que el mundo vea su ejecución. Capítulo 2. Jung les dice a los abogados que necesita su ayuda para que le transfieran todo ese dinero y no la estafen, ya que le servirá mucho a sus hijos y tendrán la vida asegurada. Hye-jin, quien será su abogada, le dice que no tome decisiones tan apresuradas, pero Jung insiste en que sí está desesperada, ya que de ser cierto sus hijos quedarían huérfanos en unos días, y si no quieren ayudarla se irá a buscar a alguien más. Ellos dudan en hacerlo hasta que se dan cuenta que no pierden nada. Al contrario, la mujer será millonaria, ya que es más que seguro que nada pasará, así que deciden asesorarla. Al llegar a casa, Hye-jin regaña a su madre por estar fumando, ya que eso solo empeorará su salud. Luego le cuenta que el mundo está cambiando y que la gente dice que ángeles están apareciendo para decirle a todos el día en que morirán. Su madre, tranquila, le dice que no tema, ya que al menos podrán pasar juntas los últimos días de su vida. En casa, Jung siente gran desesperación y llora al ver a sus hijos dormidos. ¿Cómo decirles que se quedarán sin madre? No puede creer que solo le queden 4 días de vida. Horas después informan al jefe de policía que los restos de la víctima atacada en la ciudad no tenían materia orgánica, o sea, de lo que está hecho ese esqueleto no pertenece a este mundo. Al día siguiente, Jung le pregunta al líder de la secta cómo consiguieron esos $2 millones en un solo día. Jin-soo responde que entre sus seguidores tiene diversas clases sociales, incluidos gente muy adinerada. Al llegar a la casa de Jung, los abogados preparan todo para la transferencia del dinero. Su hija no comprende bien lo que ocurre, pero su hermano sí, así que escucha todo atentamente. Hye-jin recalca que parte del acuerdo es que jamás deben revelar la identidad de Jung ni la de sus hijos. El líder responde que así será, no caerían tan bajo. Luego finalizan el proceso y todo es correcto. El dinero ya está en su cuenta. En ese momento el líder le pide conocer a sus hijos, ya que no ve al padre en ninguna foto. Inocente, Jung responde que sus hijos son de padres diferentes y ahora es madre soltera. Entonces el líder la acusa diciendo que quizá esos hombres estaban casados y por eso fue condenada al infierno. Entonces su hijo sale y le grita: ¿qué derecho tienes de hablar así? Ni siquiera la conoces. Ella nunca hizo nada malo. Jung se pone de pie y pide a sus hijos que no vuelvan a salir de la habitación. Al salir pide disculpas y les pide que entiendan y agradece mucho la oportunidad, ya que gracias a ese dinero sus hijos tendrán la vida que ella jamás les hubiera podido dar. Al salir de la casa, Hye-jin y su compañero piensan que nada malo ocurrirá y que ningún canal aceptará en transmitir esta locura. Mientras tanto, deciden enviar a los niños a Canadá por unos días. Sin embargo, alguien parece comportarse de manera muy extraña. Esa misma noche, el comunicador de la Lanza informa que en 2 días se transmitirá una ejecución, pero exige que se dé a conocer el nombre de la pecadora y los pecados que cometió. Esto para que el mundo entienda la necesidad de arrepentirse.
En ese momento un hombre le escribe al comunicador y le dice que el pecado de la mujer es haber estado con 2 hombres casados y que sus hijos son de diferentes padres. También le da las edades de los niños. Resulta que quien filtraba toda la información era el compañero del oficial Hun. Hun llega a casa buscando a su hija, pero al no encontrarla decide llamarla. Ella responde que se quedará con una amiga para estudiar toda la noche para un examen y Hun acepta, no le queda de otra, pero le dice que descanse temprano. Antes de colgar, ella le agradece. Gracias, papá. Pero en realidad no estaba con una amiga, estaba con Jin-Soo, el líder de la secta. Ella le cuenta al líder la verdad, que un día cuando era niña debía llevarle ropa a su padre, pero cuando llegó a casa se dio cuenta de que lo había olvidado. Su madre le dijo que no se preocupe, ya que ella se lo llevará, una acción que lamentaría toda su vida, ya que esa tarde fue atacada por un loco y ya no volvería a ver a su madre. Desde entonces ella se culpa de lo que pasó. Creía que si no hubiera olvidado aquel encargo, su madre seguiría viva. Por esto decide hacer algo terrible. Jin-Soo la abraza y le dice que ella no tiene la culpa, que el verdadero pecador sigue suelto, pero hoy harán justicia. En ese momento la abogada le escribe a Hun y le dice que el nombre de Jung y de sus hijos está por todo internet. Lamenta haber confiado en esa secta, así que para evitar riesgos, Hye-jin programa el viaje de los niños para esa misma noche. Hun decide acompañarla y le cuenta a su compañero que los niños viajarán hoy y que en este momento van de camino al aeropuerto, pero el traidor rápidamente filtra toda la información, que la pecadora y sus hijos están de camino al aeropuerto y deben hacer algo. Además, le pasa sus fotos y nota un moretón, así que dice que esa mujer merece irse al infierno, ya que maltrataba a sus hijos. En ese momento, la hija de Hun ve al hombre que mató a su madre y el líder le dice que hoy tendrá justicia y no se arrepentirá en hacerlo pagar. Ella obedece y logra dejarlo inconsciente. Al llegar al aeropuerto, Hye-jin saca rápidamente a los niños e informa que tienen un vuelo a Canadá. Pasan los controles y logran subir al avión, pero una vez dentro, la pequeña quiere ir al baño y la hermosa la acompaña. Su hermano, al notar que tarda demasiado, va a buscarla y se da cuenta de que ya no estaba en el baño. Desesperado, la busca por todos lados hasta que por fin la encuentra, de vuelta en su asiento. Ella pregunta cuándo vendrá su madre. Su hermano, sin saber qué decir, se pone a llorar. Al mismo tiempo, Jung también llora, lamentando no haberse podido despedir de sus hijos. Ni siquiera pudo decirles adiós o darles un abrazo, pero agradece toda la ayuda recibida. Mientras tanto, la hija de Jung y el líder de la secta preparaban el cuerpo del criminal para darle una sorpresa. El hombre estuvo a punto de despertar, pero logran evitarlo. Entonces lo meten al horno y lo encienden. El criminal despierta dentro y suplica por piedad, pero nadie más lo oye. Ella siente que finalmente ha hecho justicia. Al día siguiente, las autoridades son notificadas de un hallazgo y por la condición del cuerpo creen que fue una nueva víctima de los ángeles del infierno. Mientras tanto, Hun intenta contactar a su hija, pero ella no contesta, así que le envía varios mensajes. Al llegar a su trabajo, su jefe lo llama a su oficina para mostrarle las noticias y se entera que Kim, el hombre que le quitó la vida a su esposa, fue encontrado sin vida y hecho cenizas. Muchos piensan que un ángel del infierno fue el responsable y ahora todo el mundo está enfocado en la ejecución, que se realizará el día de mañana. En ese instante, el comunicador informa sobre el caso de Kim, quien bajo los efectos del alcohol acabó con la vida de una inocente mujer hace años, pero rápidamente salió libre. Luego agrega, los humanos no pudieron castigarlo, pero el creador lo hizo. Luego ruega a Jung que por favor confiese sus pecados al mundo. Por esto, mucha gente va a la casa de Jung y le exigen que se arrepienta y que confiese todo lo que hizo. Pero a ella no le importa nada. En ese momento, los abogados se dan cuenta que los principales canales de televisión accedieron a transmitir la ejecución de Jung, haciendo del evento un acontecimiento nacional. Más tarde, Jung se preocupa por su hija, ya que aún no contesta. Pero en ese momento, gente de la Lanza viene a atacar la estación, destruyendo todo. Ellos piden respetar la voluntad de su Dios. El lugar está listo para la ejecución y gente millonaria llega a ver el evento en primera fila, ya que pagaron 2 millones para esto. A la vez, Jung ordena proteger a toda costa a Jung ante cualquier sospechoso. Luego le ofrecen llamar a sus hijos antes que llegue la hora, pero ella dice que no lo hará hasta que todo esto pase. Entonces hacen el anuncio. 10, 9, 8, 7. Capítulo 3.
Miles de personas en todo el mundo ven la transmisión y algunos informan. Esta mujer recibió la condena hace 5 días, la cual es una demostración del castigo que le espera en el infierno. Nuestro Dios quiere mostrar al mundo el peso y las consecuencias de sus pecados, como en los tiempos de Noé. Arrepiéntete mientras estás a tiempo. Entonces empieza la cuenta regresiva, mientras ella mira aterrada. De repente un ruido llega hasta ellos y los ejecutores aparecen. El mundo no puede creer que esas tonterías eran verdad. Mientras Jung es castigada de manera cruel, el compañero de Hun se ríe como nunca. Furioso, él trata de atacar a una de estas criaturas, pero no le causa ningún daño. La escena es tan cruel, tan cruda, que aterra al mundo entero. Muchos comienzan a orar en las calles y a arrepentirse de sus pecados, hasta que el castigo termina y solo quedan cenizas en su lugar. Luego, los ángeles del infierno se van. Al terminar, el compañero de Hun se arrodilla ante este milagro. Los millonarios también lo hacen y toda la gente en el lugar lo sigue. El mundo entero se convence que esta no solo es una secta, es la verdad. Pero algunas personas no se inclinan, entre ellos los abogados de Jung, quienes miran sorprendidos. Horas más tarde, Hun despierta en el hospital, pero no había nadie más. Muy preocupado, intenta llamar otra vez a su hija, pero nadie contesta. La ciudad amanece vacía. Hun se da cuenta que el mundo ha cambiado. Esa no fue una pesadilla. Al llegar a su trabajo, se da cuenta que nadie fue a trabajar, mientras en las noticias informan: Jin-Soo, el líder de la iglesia, no era cualquier hombre. Él salvó a gente de un incendio, ayudó a evitar a que se cometa un crimen. Además, lleva más de 10 años advirtiendo que seremos juzgados, pero nadie le dio importancia. Luego le dan la bienvenida y Jin-Soo da su mensaje. Invito a todos a aceptar la verdad. Les pido que no dejen de trabajar. Su vida debe seguir de manera normal, pero desde ahora sean honestos. Muchos preguntarán, ¿por qué sucede esto ahora? Pero en realidad esto sucede desde inicios de la creación. Ángeles son enviados a destruir a gente pecadora. Y es que nadie cumple la voluntad del Creador. Y ahora no tenemos más opción que cumplir. Como en tiempos antiguos, ya no tenemos albedrío. Mientras habla, Hun recibe un mensaje y ve dónde estaba su hija la noche anterior. Al instante, también se da cuenta que la ropa de su hija estaba detrás del líder, así que furioso se dirige a buscarlo. El comunicador de la lanza está contento por todo lo que está sucediendo, pero también advierte que la gente olvida, y a pesar de haber visto milagros, esos abogados eruditos y escritores no creerán y harán tropezar a miles en el futuro, así que debemos darles una lección por no arrodillarse ante nuestro Dios. De la misma forma a ese policía que se atrevió a disparar a un ángel. Entonces su gente se dirige a buscarlos. Heijin ve todo, así que le dice a su madre que se apresure ya que deben irse, pero al preparar sus cosas ve un sobre que le enviaron hace unos días, el cual contiene un testimonio del líder Jin-Soo, en el cual cuenta que él también recibió una profecía hace más de 20 años. Piensa que puede sacarle provecho. Se dirige a su trabajo y le dice a su madre que no salga y que le espere ahí, pero al subir se da con la sorpresa que atacaron todo su estudio, dejaron mensajes de odio, además golpearon a su compañero, quien le dice que ya dejen esto. Es inútil, resulta que el abogado fue atacado por gente de la lanza y estaba gravemente lastimado. Al mismo tiempo, Hun llega a la casa del líder, donde mucha gente estaba acampando. Todos empiezan a reconocerlo y muchos intentan echarlo del lugar. Sin embargo, él golpea la puerta y grita pidiendo que le devuelvan a su hija. En ese momento, seguidores de la lanza llegan al lugar y empiezan a castigar a la madre de Heijin. Ella corre a defenderla, pero son demasiados y no puede hacer nada. Minutos después, logra levantarse con dificultad y pide ayuda para que lleven a su madre al hospital, ya que no respondía. Al llegar, ruega que por favor la ayuden, pues tiene 67 años, pero se da cuenta que todos los creyentes la reconocen. Es la abogada que no se arrodilló al ver el milagro. Su nombre y su foto estaban por todo internet, e incluso publicaron el momento en que la castigaron junto a su madre, pero nadie se indigna. Preocupada porque ha pasado demasiado tiempo, Heijin entra a ver a su madre y nota que nadie la atendía, solo estaba tirada en una cama, y al acercarse se da cuenta que ya no estaba con vida. Al no encontrar a su hija, Hun sale del edificio, pero más creyentes lo esperaban y comienzan a atacarlo. Sin embargo, justo en ese momento el líder lo llama y todos se emocionan al oír su voz. Él les pide que por favor lo dejen ir,
ir y le dice a Jun que si quiere volver a ver a su hija de nuevo, debe ir a un lugar. Así que le envía la ubicación. Hye-jin decide ir en busca de la entrevista para hundir al líder y revelar al mundo que él también es un pecador, ya que recibió una profecía hace 20 años. Horas más tarde, llega a la dirección que le dieron y era una sucursal de una pequeña iglesia llamada la Iglesia del Futuro, donde encuentra al pastor Kim, quien con gusto le muestra aquella entrevista. Hola, mi nombre es Jin Soo-yoon. Era algo aterrador. Un ángel apareció y esto fue lo que me dijo. Morirás a las 10:30 de la noche en 20 años y estás condenado a ir al infierno. A la vez, Jun llega a la dirección indicada por el líder y al verlo, este le cuenta que también recibió la profecía. Al principio pensaba que solo fue una alucinación, que no era real, pero luego encontré más casos como el mío y me pregunté, ¿por qué a mí? Yo no cometí ningún pecado, no mentí, no robé, no hice daño a nadie. ¿Por qué me mandarían al infierno? Jamás logré tener una respuesta. Jun le responde que eso no le interesa, solo quiere ver a su hija, pero el líder le dice que termine de escuchar su relato o nunca volverá a ver a su hija. Hye-jin le pide al pastor una copia del archivo, pero este lo borra. Le confiesa que el líder Jin-soo lo visitó hace unos días y le prometió que cuando muera, él sería el nuevo líder. Eso sucedería en unos 10 minutos, así que para demostrarle su confianza no debe dejar opositores, por lo que citó a Hye-jin a ese lugar. Al darse cuenta, ella intenta escapar, pero es en vano, ya que muchos creyentes seguidores de la lanza la esperaban fuera. El líder cree que el ser humano solo cambiará mediante el miedo, por eso hizo creer a todos que los pecadores se van al infierno, cuando en realidad no sabe la razón. La verdad es que él piensa que Dios no es quien hace esto, ya que no sería capaz de quitarnos el albedrío. Para mí fue aterrador vivir con este miedo tanto tiempo, y quiero que todo el mundo sienta el mismo terror. Solo así el ser humano será mejor, la gente será más amable y honesta. El miedo funciona. Luego le dice a Jun que su hija se fue a casa hace unos minutos y le da dos opciones: grabarlo cuando los demonios lleguen por él y mostrarlo al mundo, pero le advierte que esto romperá la fe de la gente y creará pánico, lo que podría convertir el mundo en un infierno nuevamente. Si no hace nada, menos personas sufrirán en este nuevo mundo. Entonces se oye un estruendo. La hora había llegado. Antes de despedirse, el líder se alegra ya que Jun eligió no grabarlo y le pide que se encargue de sus restos. En ese momento, los demonios que lo atormentaron por más de 20 años llegan por él y su cuerpo es incinerado. Al llegar a casa, la hija de Jun lo estaba esperando y ambos se abrazan. Hye-jin, a punto de morir, se encontraba entre las piedras. Años después, el lugar donde Jun fue castigada se convierte en un lugar muy visitado. Capítulo 4. 4 años han pasado desde la primera demostración y la nueva verdad predica al mundo. Debes confesar tus pecados y ser honesto. Es la voluntad del Creador. Mucha gente pecadora decide ocultarse el día de su demostración para que el mundo no sepa que fueron condenados. Otros eligen desvivirse para escapar del juicio de los ángeles, pero es en vano, ya que aquellos que lo hacen son devueltos a la vida y castigados como si estuvieran vivos. Nadie escapa a la ira del Creador. Él no puede ser burlado. Esta niña descubrió que su padre tenía videos pecaminosos en su computadora y por eso confiesa llorando que merece ir al infierno. Ahora somos una nueva sociedad, una sociedad libre de pecados, y si cometiste alguno, debes confesarlos hoy antes que los ángeles vengan por ti. Confiesa, no termines como esta mujer. Ese era un comercial más que los diáconos de la iglesia pidieron, pero esta vez la música de fondo no les gusta, así que pide que la cambien. Molesto y cansado de tantos cambios, Bae les dice que lo hagan ellos mismos, pero nervioso su jefe se disculpa y le comenta que está estresado, y es que debido a este video no pudo ir a ver a su bebé recién nacido. Más tarde, su jefe le ordena que corrija el video antes de irse. Entonces Bae le dice a su esposa que hoy tampoco podrá ir a verla porque debe seguir trabajando, pero mañana a primera hora estará con ella. Muy triste, responde que entonces le enviará un video del bebé que está en cuidados intensivos. Bae responde que estará a la espera.
Para iniciar la corrección cuanto antes, Bae llama a su compañero para que le entregue el guión, pero no tiene respuesta, así que molesto va a buscarlo. Al llegar a su escritorio encuentra una tarjeta con una dirección en un lugar apartado de la ciudad, lo que le parece extraño, pero su compañero le quita la tarjeta y le dice que no podrá ayudarlo a reeditar el video porque tiene que salir con su esposa. Bae responde que no puede dejarlo solo, pero su compañero se disculpa y aún así se va. En ese momento, un hombre informa en una entrevista que no pecar es imposible, ya que el ser humano miente o distorsiona las cosas por muy pequeño que sea, y estos ángeles no son un castigo de nadie, es un fenómeno inexplicable, pero nadie le cree. La esposa de Bae entra a ver al bebé y emocionada comienza a grabar el video para su esposo, pero en ese instante un rostro aparece frente al pequeño y le dice: Estás condenado a ir al infierno en 3 días, a las 9:30 de la noche. Al salir del trabajo, Bae llama a su esposa, pero ella no contesta, así que va a buscarla. En ese momento, la esposa de su compañero lo llama preocupada y le dice que su esposo no contesta las llamadas desde hace horas y teme que algo malo le haya pasado, ya que unos hombres la llamaron para amenazarla diciendo que tiene muchas deudas. Bae responde que no se preocupe, él no es así, debe ser una broma. Entonces recuerda la tarjeta y aquel lugar que vio en su escritorio, por lo que se dirige a buscarlo. Mientras tanto, su esposa busca información sobre bebés condenados en la página de la iglesia. Busca bebé recién nacido o dar a luz a un pecador, pero no encuentra nada. Al llegar al lugar, Bae encuentra el auto de su compañero, pero él no estaba. Grita su nombre hasta que finalmente lo encuentra al borde de un lago. Al verlo, él intenta huir y le pide que se vaya, ya que no debería estar aquí, pero a tanta insistencia le confiesa la verdad. Recibí una profecía y me iré al infierno en poco tiempo. Antes de partir, le pide un favor: que jamás diga a nadie que lo vio, ya que los familiares de los pecadores condenados al infierno sufren mucho en esta sociedad, siendo repudiados por la iglesia y maltratados por la lanza. En ese momento se oye un estruendo, su hora había llegado. El hombre es castigado en el agua, siendo sumergido una y otra vez en un lago teñido de rojo por su propia sangre, hasta que deja de existir y solo quedan sus restos. Al instante, extraños aparecen y se llevan los restos de su amigo, y un hombre le dice que no debería estar ahí. Bae lo reconoce, es el hombre de la televisión. Este le dice que debe olvidar lo sucedido por el bien de su amigo. Resulta que este grupo rebelde está liderado por el profesor Jeong y Hye-jin, la abogada que fue atacada hace 4 años. Ellos se encargan de contactar a los condenados para evitar que las familias de las víctimas sean discriminadas por la sociedad, ocultando sus restos, ya que creen que en realidad el origen de esos ángeles no es divino, es otra cosa. Al día siguiente, Bae despierta pensando que todo fue una pesadilla. Se dirige rápidamente al hospital y ve a varios padres felices con sus hijos. Al llegar con su esposa, ella le muestra el video que grabó. Entonces se da cuenta de que su bebé ha recibido una condena. Aterrados, piensan que debe tratarse de un error. Bae y su esposa no pueden creer lo que está sucediendo, ya que solo un bebé, ¿cómo podría tener pecados? Luego piensa que quizá fue ella quien pecó y no es culpa del pequeño, pero Bae trata de consolarla diciéndole que encontrarán una manera de solucionarlo. En ese momento comienza a cuestionarse si esos hombres tenían razón. Capítulo 5. La iglesia ya sabe de la existencia de ese grupo rebelde, pero no tienen muchas pistas hasta hoy. Bae piensa en su familia y también recuerda a su amigo. Entonces trata de contactar a aquellas personas que vio en el lago aquella noche, pero en ese momento su jefe entra y le dice que es una lástima que su compañero haya huido. Al parecer tenía deudas y era adicto a las apuestas, e incluso llamaron a su esposa para amenazarla. Todos creen que se fue del país, ya que solo encontraron su auto en la frontera. Entonces Bae recuerda dónde podría contactar a ese hombre. Busca a su amiga y encuentra su número. Quizá ellos puedan ayudarlo. En ese momento, la iglesia es informada de que un hombre ha recibido una condena mientras estaba de compras en un mercado, y mucha gente lo vio. Lo obligan a confesar todos sus pecados, ya que solo le quedan unas horas de vida, y luego deben llevarlo al lugar sagrado. En ese momento, el diácono encuentra una tarjeta similar a la que vio en el lago, con el mismo nombre, Sodo. La iglesia más importante del mundo ahora tiene un templo donde llevan a todos los condenados para transmitir su ejecución al planeta entero. Entonces el pastor Kim se dirige al mundo diciendo: incluso después de recibir el aviso, decidió escapar en vez de confesar sus pecados. ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¿Creíste que podías
¿Engañar los ojos de Dios y huir de Él? ¡Púdrete en el infierno, pecador! El hombre pide perdón, pero piensa que lo que hizo no fue tan grave en comparación a otros. En ese momento, los ejecutores llegan y él intenta escapar, pero es castigado frente a su familia. Mientras tanto, el pastor observa que la audiencia es excelente, alcanzando 89 puntos. Los ingresos aumentarán mucho después de este evento. Luego, continúa con su drama. ¡El poder de cometer más pecados! ¡Miserable! Más tarde convocan a una reunión donde ven cómo amenazaron a la víctima para que confiese quién intentó contactarlo y de quién es la tarjeta. Y si no lo hace, harán que su hija menor de 10 años presencie su ejecución. Aterrado, el hombre confiesa que es cierto. Un día lo llamaron y le dijeron que lo harían desaparecer sin rastro para que su familia no fuera perseguida y discriminada. Y al día siguiente le dejaron esa tarjeta. Entonces informan al pastor que quienes encabezan esta organización son el profesor Jeong y la abogada Hye-jin, quien desapareció hace años y fue quien no se arrodilló al presenciar el milagro de Jung. Ella trabajaba en el bufete de abogados llamado Sodo. Furioso ya que la recuerda, el pastor ordena arrestar a esos blasfemos y le pide al diácono contactar a la lanza. Luego le otorga la autoridad máxima para eliminar a esa gente, utilizando cualquier medio de ser necesario. Al terminar, le pide a su equipo que piense en cómo mejorar el ritual de dar el poder, y es que no es tan impactante. Cuando va encuentra al profesor, le explica que, según la iglesia, solo los pecadores son los condenados al infierno, pero él ha descubierto que en realidad eso no es correcto. El líder Jin-soo le dijo al mundo que era un mensaje de Dios, cuando ni siquiera él sabía la razón. Nosotros protegemos a los condenados para que mueran solos y alejados de todo. Esto evita que sus familias sean perseguidas por la lanza o rechazadas por la sociedad, ya que ser familiar de un condenado es motivo de repudio. Y por eso estás aquí, ¿verdad? ¿Recibiste un aviso? Entonces Bae decide mostrarle el video en el que su bebé es condenado y solo le quedan 3 días de vida. El profesor responde que no sabe qué son esas cosas, pero si fuera de Dios, la iglesia no los perseguiría. Tu bebé es inocente y él me muestra que estamos haciendo lo correcto. Más tarde, Hye-jin lo recibe y le dice que si la iglesia se entera de la condena del bebé, seguramente lo ocultarán y harán creer al mundo que ustedes mataron a su propio hijo. Esto se debe a que su doctrina es muy clara en este aspecto. No creen en el pecado original. Cada ser humano es juzgado por sus propios pecados y no por el de sus padres. El mismo Jin-soo lo enseñó, y si la verdad sale a la luz, su doctrina quedará destruida. Ellos ocultaron todo lo que no les conviene, incluso informaron al mundo que su líder Jin-soo está viajando por el mundo predicando la verdad, cuando en realidad murió siendo juzgado hace 4 años. Señor Bae, esta es una oportunidad única. En primer lugar, Jin-soo predicó durante 10 años, pero nadie le creyó hasta el día de la demostración de la señora Jung. Después de eso, todo el mundo lo adoró. Si queremos que el mundo crea que ellos mienten, debemos hacer lo mismo, transmitir el juicio del bebé. Esto desenmascararía a la iglesia ante el mundo y sabrán que sus enseñanzas son falsas. Sin embargo, Bae no quiere hacerlo y decide irse. Ellos le ruegan diciendo que solo esta demostración podrá salvar al mundo, pero Bae responde que no le interesa el mundo. Hye-jin lo entiende y le sugiere que entonces lo ayudarán a que la ejecución de su bebé pase desapercibida para el mundo y nadie se enterará. En ese momento, un hombre llega a su casa y es atacado por la lanza. Ellos lo castigan y le dicen que confiese dónde está Hye-jin y el profesor. Él no quiere decir nada, pero al no soportar tanto dolor, termina hablando. Al despedirse de Bae, el profesor le cuenta que un día, mientras viajaba por la playa con su hija, un rostro apareció detrás de su auto condenándola al infierno en 30 segundos. Ella no entendía por qué le estaba pasando esto y él no sabía qué decirle. Al llegar la hora, esos demonios causaron un accidente y se la arrebataron de sus brazos, dejando solamente sus restos. Él perdió a su hija, pero se alegró de que nadie lo presenciara, ya que no fue juzgada ni repudiada por la gente. Señor Bae, considero que usted puede salvar a muchas familias dolidas. Por favor, piense bien las cosas. Minutos después es atacado en la carretera y la lanza termina atrapando al profesor. Al llegar a casa, Bae encuentra a su esposa llorando, diciendo que no puede creer que su hijo tenga maldad. Él es inocente. Entonces le cuenta que conoció a personas que piensan que todo lo que la iglesia dice es una
mentira. Por eso es que un inocente fue condenado. Esas personas le ofrecieron transmitir la ejecución para revelar la verdad al mundo, pero si deciden no hacerlo, harán que todo parezca un accidente, ya que lamentablemente no hay salvación para su hijo. El profesor despierta diciendo que no confesará nada. Sin embargo, ellos le dicen que su amigo ya confesó todo y ahora mismo irán a buscar a su cómplice Hye-jin. Toman al profesor y mientras grita es colocado en un horno y luego lo encienden. A Hye-jin se le hace muy extraño que el profesor no responda a sus llamadas hasta que ve autos de la iglesia llegar al lugar y de inmediato decide escapar. Al entrar, la gente de la lanza no encuentra a nadie hasta que ven a Hye-jin subiendo las escaleras y los diáconos también deciden buscarla por su cuenta. Mientras Hye-jin huye, se enfrenta a 3 miembros de la lanza y rápidamente los vence, ya que entrenó 4 años para ser más rápida y más fuerte. Luego salta del segundo piso y empieza a correr, pero alguien la empuja y el diácono piensa que ya la atraparon. Sin embargo, ella se defiende en un instante y los vence con facilidad. A la mañana siguiente, 2 cuerpos son encontrados a puertas de la universidad con un mensaje de la lanza. Este castigo le espera a todo aquel que se rebele en contra de Dios. Mientras en las noticias también informan que uno de los cuerpos fue identificado como el profesor Young, quien aparecía en varios programas de televisión. De inmediato, Hye-jin llama a Bae y le pregunta si ya decidieron qué hacer, pero Bae responde que aún no lo deciden, pero que hoy lo harán, y es que tiene que trabajar. Hye-jin responde que debió quedarse con su esposa en casa y que la llame de inmediato, y al hacerlo, ella no contesta, y es que desesperada decidió pedir ayuda a la iglesia. Capítulo 6. Bae insiste en llamar a su esposa hasta que ella por fin responde y le dice que fue al templo a pedir ayuda a los diáconos. Asustado, informa a Hye-jin y ella le dice que debe sacarlos de allí de inmediato. Pero en ese momento el diácono ya estaba viendo el video. Ella le dice que es solo un bebé y debe tratarse de un error. Entonces el diácono le pide que espere, ya que deben discutir esto en privado. Debemos convocar una reunión urgente. Y ordena que no dejen salir a la mujer. Entonces ella comenta que si ese video se hace público, la iglesia será desprestigiada. El pastor Kim le da la razón y ordena que deben separar al bebé de su madre y luego traer aquí a todos los que vieron ese video. Bae continúa llamándola, pero ella no contesta hasta que le envía un mensaje. Sal de ahí ahora mismo, les harán daño. Bae y Hye-jin llegan al lugar mientras personas de la iglesia le exigen que le entreguen al bebé, ya que tienen que ir a un lugar muy especial para explicarle todo. En ese momento, varios periodistas querían las declaraciones del pastor Kim, ya que la lanza había cometido otro crimen. Mientras los diáconos tratan de calmarlos, Hye-jin envía a sus hombres, uno de los cuales grita diciendo que fue condenado y que los ejecutores llegarán por él en 10 minutos. Todos se sorprenden y tratan de atraparlo, pero él empieza a correr. Ella ruega que le devuelvan a su bebé, pero una mujer ordena que se la quiten de encima. En ese momento, Hye-jin y Bae logran entrar. A pesar que intentan arrestarlos, ellos pelean y poco a poco vencen a todos. Los miembros de seguridad están ocupados con el hombre que sería juzgado en 10 minutos. Sin embargo, al cumplirse el tiempo, notan que no era verdad. El diácono se da cuenta que esto era una trampa. Rápidamente llegan al estacionamiento y salen en auto, y a pesar que bloquean la entrada, logran escapar. Cambian de auto y se pierden. En el templo, el pastor está muy molesto con el diácono y le dice: ¿cómo es posible que los hayas dejado escapar si los tenías en tus manos? Mañana es la demostración del bebé y si el mundo lo ve, será un caos. El mundo nunca más tomará en serio a la iglesia. Así que les da una última oportunidad para evitarlo. Hye-jin los lleva a la casa de un hombre de confianza, ya que no tenían otra opción. Al abrir, un hombre tímido y educado aparece y les dice que pasen. Aunque no hablaba muy bien, se esfuerzan a hacerlo y les ofrece algo de comer. Hye-jin les pide que tomen una decisión cuanto antes: ocultar la ejecución o transmitirla. Pero si aceptan transmitir, mucha gente en el mundo sabrá la verdad. El hombre, sorprendido, les dice: ¿cómo puede un bebé ser condenado si no puede cometer pecados? Yo era un seguidor más fiel de la iglesia y seguía sus doctrinas hasta que fui condenado. No pude aceptar que pequé sin saberlo y no puedo creer que me iré al infierno sin haber hecho nada malo. Luego les dice llorando que su bebé es la prueba de que él no pecó. Hye-jin sugiere anunciar al mundo que un bebé
bebé ha sido condenado y por la noche será la transmisión. El hombre responde que no se preocupe, él lo hará, ya que solía hacer transmisiones cuando era fiel, pero renunció tras recibir una condena y muchos lo verán si lo sube a su canal. Les pide que esperen mientras trae todo su equipo. Entonces ella hace el anuncio, muestra el video de la condena y dice: un recién nacido recibió el aviso y según la iglesia, alguien que no ha cometido pecado no puede ser condenado. Así que insto a esa secta a dejar de engañar al mundo, diciendo que es un castigo de Dios, cuando ni siquiera ellos saben el origen de esas criaturas. La demostración del bebé será mañana a las 9:30. En ese momento, el hombre se sorprende ya que también vendrán por él el día de mañana. El pastor está preocupado y sus líderes no saben qué hacer, ya que si dicen creer en el pecado original, la gente sabrá que se contradicen, y si dicen que editaron el video, pensarán que todos también pudieron ser editados. Al amanecer, Hye-jin les dice que si desean pueden irse, ella se encargará del bebé. Sin embargo, la madre le dice que no se separará de su hijo hasta el final. Entonces el hombre sale de la casa diciendo que irá de compras y recuerda el día en que solía hacer transmisiones. Él era el comunicador de la lanza, pero un día recibió el aviso en que iría al infierno y desde ese día renunció a su fe. Lee piensa que esta coincidencia debe tener un significado, así que llama al pastor Kim y le cuenta que Hye-jin y el bebé están en su casa. En el templo todos escuchan con mucha atención y Lee les explica que fue uno de los primeros seguidores, el más fiel, pero fue condenado y su hora llegará 5 minutos después de la del bebé. Por ello quiere saber qué significa esta coincidencia. Entonces le sugieren al pastor que le diga que él es el Mesías. El pastor responde: Señor Lee, ahora entiendo todo. Dios cometió un error y lo arreglará a través de usted. Señor Lee, usted es el Mesías. Lee, sorprendido, responde que lo sabía. Entonces le piden su ubicación, pero él contesta que esta misión le fue encomendada a él y no a esos tontos diáconos, y corta la llamada. Furioso, el pastor ordena rastrear la llamada y solicita la ayuda de la policía y de la lanza. Horas después, encuentran la ubicación de la llamada y se dirigen al lugar. Al mismo tiempo, gente de Sodo llega al edificio, pero antes que puedan preparar la transmisión, Lee los ataca. Al no recibir respuesta, Bae decide ir en busca del equipo, pero solo encuentra a uno de ellos agonizando y a Lee al costado diciendo que él es el Mesías y tiene la misión de ocultar la demostración del bebé con su propia demostración, para que nadie se entere de que un inocente fue condenado, pues el creador cometió un error y él es el elegido para corregirlo. Bae lo enfrenta, pero Lee resiste y lo hace caer por las escaleras. Enloquecido, Lee va tras los demás y trata de acabar con ellos, pero Hye-jin se defiende, mientras ella escapa con su bebé en brazos y luego grita a la gente diciendo que hay algo que el mundo debe presenciar. Este es mi bebé y está a punto de ser sometido a una demostración. Por favor, sean testigos. Varias personas comienzan a grabar y a transmitir en vivo, y rápidamente el suceso se vuelve viral, alertando a los diáconos sobre su ubicación. Ella mira a su hijo y le dice que estará con él hasta el final. Tras una larga lucha, Hye-jin logra derrotar a Lee y sale rápidamente al patio central del edificio. En ese momento, un estruendo anuncia la llegada de las criaturas, que aparecen frente al bebé. Ella sujeta a su hijo con todas sus fuerzas y lo esquiva. Al mismo tiempo, Bae despierta y trata de defender a su familia, pero no logra nada. Hye-jin también intenta protegerlos, pero es inútil. Bae toma a su esposa, pero ambos son empujados. Entonces sujeta a su familia con todas sus fuerzas y las criaturas los eliminan, dejando solo sus restos en el lugar, mientras la multitud observa aterrada. Entonces se escucha un llanto. El bebé ha sobrevivido. Sin embargo, Lee también despierta y se dirige hacia el pequeño, convencido de que su misión es eliminarlo. Justo antes de que pueda hacerlo, Hye-jin lo detiene, y ya que no tiene fuerzas para defenderse, rápidamente es vencida. Al instante, las criaturas aparecen nuevamente y arrastran a Lee por todo el patio hasta acabar también con él. Hye-jin toma al bebé y se aleja lentamente del lugar mientras la multitud la apoya, sabiendo que el pequeño ha quedado huérfano ya que sus padres dieron la vida por él. En ese momento, la policía y los diáconos llegan al lugar e intentan atrapar a Hye-jin, pero la gente les impide el paso. Un anciano grita: ¡Ya basta, ratas mentirosas! Esto enfurece al diácono, que empieza a golpearlo mientras es grabado. Al levantarse, ordena a la policía que vayan tras Hye-jin, pero el oficial lo arresta por agresión.
presión a un anciano. Y mientras se lo llevan, él enloquece gritando a todos que se acerca el fin del mundo, ya que la gente no obedece a su Dios. He-jin toma un taxi y aunque el conductor cambia la ruta, le asegura que no se preocupe, ya que la ayudará a escapar, porque la policía está controlando esas vías. Señorita He-jin, yo no sé nada sobre la fe y esas cosas, pero sí sé algo, y es que este mundo nos pertenece. Pero no todo ha terminado. En ese momento, los restos de Jung comienzan a moverse. Sus órganos, aparatos y sistemas son reconstruidos. Jung ha vuelto a la vida. Capítulo 7. Jin-soo sufría mucho junto a su madre, ya que su padre era muy violento. Él creció en un orfanato esperando que su madre vuelva por él algún día. Por esto decidió ser bueno y no cometer pecados. Jamás lastimó a nadie, jamás robó nada. Pero un día un rostro apareció tras él diciéndole: Haces 20 años y estás condenado al infierno. Jin-soo pensaba que Dios se equivocó, ya que no había hecho nada malo. Sin embargo, pensó que si todos sentían el mismo miedo que él sentía, el mundo cambiaría. Así que decidió predicar lo que pensaba, antes que los ángeles del infierno vengan por él. Después que fue ejecutado en el fuego, vio el dolor que le causó a mucha gente en vida. Vio también una enorme criatura ante él en el infierno. En ese instante, su cuerpo, una vez hecho ceniza, se empezó a reconstruir. Jin-soo había vuelto a la vida. Aún sin recordar nada, salió en busca de ayuda hasta que un hombre lo ve y lo reconoce. Al instante, este se arrodilla ante él. No puede creer que el líder de la iglesia haya vuelto. La ciudad era un caos y gente de la lanza recibía a un hombre que había recibido una condena. En 20 minutos, los ángeles del infierno vendrían por él. La mujer le exige que confiese sus pecados y él responde que en la escuela fue muy violento. Quizá ese fue su pecado. Al mismo tiempo, el nuevo comunicador de la lanza y su entrevistado mencionan que el acoso escolar es un pecado grave y difícilmente ese hombre será perdonado. En ese momento ella se dirige al mundo diciendo: un bebé fue condenado, pero sus padres se burlaron del creador no confesando sus pecados y por no confesar fueron llevados al infierno. El hecho que el bebé sobreviviera es una muestra de la misericordia del creador. Él nos puede perdonar. Entonces mostró su brazo. Dijo que lo había perdido en el juicio de un pecador, y es que ella pensaba que si se lanzaba sobre un pecador antes que fuera incinerado, podría obtener el perdón de sus propios pecados y ser limpia. Los ejecutores quemaron su brazo, pero al menos logró sobrevivir. Sin embargo, no pudo salvar al condenado. Pero ese día ella había cometido otro pecado y por eso estaba ahí nuevamente para intentar salvar a otro condenado. Si sobrevivía, significaría que había sido perdonada de nuevo. En ese momento, los ejecutores llegaron. La mujer pidió que todos soportaran 3 minutos, que fue el mismo tiempo que aquellos padres aguantaron por su bebé. Al instante, todos intentaron salvar al hombre, alejándolo de las criaturas y tratando de protegerlo. Incluso pusieron obstáculos en el camino, pero todo fue en vano, ya que las criaturas lo alcanzaron. Entonces ella ordenó que lo cubrieran y todos le saltaron encima. Sin embargo, los ángeles del infierno acabaron con todos en el lugar, incluyendo a la mujer. Muy triste, el comunicador menciona que al parecer el condenado no fue perdonado y la mujer guía tampoco se salvó. Entonces acusa al líder Kim de aprovecharse de las doctrinas de la iglesia y predica mentiras. En cambio, ellos son los únicos que enseñan la verdad. Por otro lado, el líder Kim estaba preocupado, pues desde la transmisión del juicio del bebé, pocas personas iban a verlo y varios asientos estaban vacíos. Molesto, mientras regresaba al templo, notó que miembros de la lanza lo esperaban y comenzaron a perseguirlo. Ellos intentaron escapar, pero al ser demasiados lo atrapan y lo golpean intentando arrastrarlo con una soga. Sin embargo, su chofer logra rescatarlo, pero él lo lanza hacia ellos y logra escapar. Al llegar a su templo, exigió más seguridad y canceló todos los eventos públicos, pero ese día se da con la sorpresa que la secretaria de Estado lo estaba esperando. Al verla, ella estaba preocupada porque la lanza ahora tiene mucha más influencia que su iglesia. Esto desde la transmisión del bebé que se salvó. Los miembros de la lanza acosan a los jueces que los condenan, así que, ante 2 males, los eligieron a ellos para recuperar el orden del país, así que les darán recursos para que lo logren. Luego, la secretaria le dice que ya saben que Jung volvió a la vida y que la tienen prisionera. El líder Kim responde que es verdad, así que decidió llevarla hasta ella. Jung estaba rodeada de libros y ellos la tenían en ese lugar por 4 años, y durante los 3 primeros años no dijo ni una palabra. Luego empezó a preguntar
preguntar por sus hijos. Ellos los buscaron pero no pudieron encontrarlos. Un grupo rebelde llamado Sodo los había escondido demasiado bien. Le cuenta que así no podrán cumplir la voluntad de su Dios. Ella responde que todo eso es mentira, ya que ni ellos mismos saben de dónde vienen esas cosas, pero les pide que colaboren juntos, y el primer paso es usar a June como bandera nacional. Debe declarar al mundo que ella resucitó y convencer a todos que la lanza es falsa y su doctrina está equivocada. Solo así se restaurará el orden social. Luego se despide de él diciendo: te doy 6 meses para preparar a June y se anuncia al mundo la nueva doctrina. El líder Kim responde que hay un riesgo. Es que si alguien más resucita, sería un grave problema, especialmente si Jin-Soo resucita. Y es que él no está viajando por el mundo como dijeron. Él fue condenado hace años y guardó silencio a cambio de ser el nuevo líder. Solo saben que fue a ver a un oficial y no se supo más. Entonces vemos al oficial Jun, quien cuidaba de su hija que estaba gravemente enferma. Ella estaba al tanto de todas las cosas que la nueva verdad hacía. El médico recomienda a Jun que interne a su hija, ya que en su estado cuidarla en casa será muy difícil. Jun acepta y regresa a casa. Sin embargo, nota que lo estaban siguiendo y menos mal logra esconderse en un almacén. Pero al regresar a casa descubre que los diáconos de la iglesia se estaban llevando a su hija a la fuerza. Jun intenta protegerla, pero son demasiados y no puede hacer nada. Justo en ese momento, 2 autos llegan al lugar y en uno de ellos estaba Hye-jin. Ella intenta detener a los diáconos, pero no logra evitar que se lleven a la hija de Jun. Entonces suben a los autos y empiezan a perseguirlos. Hye-jin los adelanta conduciendo por las estrechas calles hasta que logra alcanzarlos. Entra al auto y antes que el camión se estrelle, logran saltar. Al enterarse de la fuga, el líder Kim se enfurece y ordena que los encuentren de inmediato. Luego llama a la secretaria y le informa que lamentablemente gente de Sodo ha arruinado sus planes, ya que Jun escapó y él es el único que sabe en dónde están los restos de Jin-Soo. Entonces le ordena que debe adelantar los planes y debe anunciar al mundo que June ha resucitado. El hombre responde que su Nuevo Testamento no está listo, pero ella exige que hoy den a conocer la noticia. Jun le cuenta a Hye-jin que su hija se encuentra muy mal y quizá tenga solo 3 meses de vida. Aunque pensó revelar al mundo que Jin-Soo fue condenado, decidió no hacerlo para no destruir lo único en lo que su hija tiene fe. Hye-jin lo entiende, pero le cuenta que June, la mujer de la primera demostración, resucitó. Muchos piensan que Jin-Soo también resucitará, así que debemos saber dónde están sus restos antes que el gobierno o la iglesia lo encuentren. Jun responde que está en el orfanato donde creció, en el último cuarto del 2º piso, pero le pide que por favor no le digan nada a su hija sobre esto. Hye-jin llega a la base de Sodo, donde también cuidan a la hija de Bae, la pequeña sobreviviente. Ella está por cumplir 4 años. Algunos piensan que cuidarla es una pérdida de tiempo, ya que no tiene nada especial, pero otros creen que será la futura líder de Sodo, ya que es la única sobreviviente a una ejecución. Hye-jin, en cambio, piensa que ella se merece una vida normal, tener amigos y tener amor. La hija de Jun le pide desesperadamente un celular, ya que quiere seguir investigando a la iglesia, pero su padre le dice que comprarán un celular mañana. Ella cree fervientemente en Jin-Soo y piensa que en verdad es el elegido de Dios. Esa noche, el líder Kim da un anuncio al mundo. Hemos sido testigos de un milagro. June ha vuelto a la vida y hoy la declaramos como no pecadora. Ella resucitó en el mismo lugar que murió y en 3 meses revelaremos al mundo las enseñanzas que nuestro Dios ha transmitido a través de ella en el Nuevo Testamento que iluminará el mundo. En ese momento descubren que la pequeña escondía algo en su habitación. Molestos, todos van a su cuarto y le preguntan qué es. Ella responde llorando que solo era un juguete que encontró mientras caminaba. Entonces todos se tranquilizan. Hye-jin siente una vez más que debe sacarla de ese lugar. Al encontrar el lugar, Sodo instala cámaras para detectar si Jin-Soo resucitará y un hombre se ofrece a vigilarlo todo el tiempo que sea necesario. Él es Si-jong, quien será muy importante más adelante. 3 meses después, su celular detecta un movimiento y al revisar las cámaras descubre que un cuerpo se viene formando. Él es Jin-Soo, que volvió a la vida. Al llegar al lugar, él informa a Sodo de todo lo que ocurre y luego aparenta estar sorprendido de verlo. Incluso se arrodilla, aunque en realidad lo odia profundamente.
Al despertar, Jin-soo tiene visiones aterradoras de las criaturas y las ve por todas partes. Si-jung intenta ayudarlo, pero no sirve de nada. En ese momento, el líder Kim entrevista a Jung y le dice que el mundo es un caos y solo ella podrá arreglar este desastre. Ella responde que lo que vio no se pueden expresar con palabras. Nunca termina. ¿Perdón? Desesperación. La angustia. Entonces el pastor pierde la paciencia, ya que eso es lo que siempre dice, y cansado le repite que si quiere volver a ver a sus hijos coopere, y si realmente los extraña debe hablar para que ellos puedan encontrarla, estén donde estén, ya que los raptaron y no sabe dónde están. Jung acepta, pero pide que por favor sus hijos no la encuentren. En la base de Sodo, los hijos de Jung no dejan de preguntarle a Hae-jin cómo está su madre, y ella ya no sabe qué responder. Una vez más tranquilo, Jin-soo pide una computadora y él gustoso se la presta. Luego se va a llamar a Sodo y les cuenta que Jin-soo está perdido. Él no se ve normal. Todo esto mientras él se enteraba de todo lo que pasó en este tiempo con su iglesia. Se entera de Hae-jin, de Sodo, del nuevo líder Kim y del bebé que sobrevivió. Además, la resurrección de Jung. Pero no es todo, ya que también descubre que ese hombre no lo encontró por coincidencia. Lo estaba vigilando. Entonces Jin-soo trata de escapar, pero Si-jung lo duerme. Los nuevos líderes de Sodo informan que Jin-soo ha resucitado y que su personal lo traerá a la base en este momento. Ellos piden que aún no se revele esta noticia al mundo, ya que primero lo interrogarán para saber la verdad y conocer si realmente el infierno existe. Entonces Hae-jin les pide que recuerden su petición, ir a salvar a Jung para que se reúna con sus hijos. Sin embargo, nadie quiere hacerlo, ya que consideran que sería un desperdicio de tiempo y recursos. Además, algunas vidas se podrían perder. Ella insiste en hacerlo y si no la apoyan lo hará sola, y a tanta insistencia aceptan discutirlo nuevamente. En el camino, Jin-soo despierta y Si-jung le dice que el mundo que creó es un desastre. Nada de lo que quería sucedió y en lugar de salvar el mundo lo arruinó por completo. Entonces le cuenta que un día su esposa vio las noticias y sintió miedo al ver a esas criaturas. Ella empezó a investigar y poco a poco comenzó a creer en la iglesia. Prefería buscar información en lugar de dormir, a pesar que debía trabajar al día siguiente. Luego anunciaron la ejecución de una mujer y ella quiso asistir. Cuando vio las criaturas quedó sorprendida y al terminar la ejecución se arrodilló junto a todos los demás, considerando que lo que vio era un milagro del cielo. Poco a poco empezó a cambiar. Le ofendían las bromas de doble sentido, temía pecar o decir algo inapropiado y comenzó a vivir obsesionada. Entonces vio al comunicador de la lanza diciendo que el bebé que sobrevivió a la condena era una prueba de que podíamos ser perdonados. Por eso debíamos arrepentirnos constantemente. Ella tomaba muy en serio la doctrina. Sentía terror de ir al infierno. Pero eso no fue todo. Ella dejó el trabajo y no comía nada hasta que un día se fue de casa. Tras buscarla durante horas, la encontró entre gente de la lanza, vestida de una forma extraña. Intentó convencerla que regresara a casa, pero ella se negó, ya que pensaba en participar de una ejecución. Ella creía haber cometido muchos pecados y solo así podía ser limpia. Él le ruega que regrese a casa y le dice que no cometió pecados, no hizo nada, pero ella responde que no hacer nada para cambiar el mundo también es pecado. Ella estaba cegada por sus creencias. En ese momento llega el pecador y los ejecutores aparecen. Ella grita diciendo que deben hacer que aguante 3 minutos. Todos intentan protegerlo poniendo obstáculos en el camino y esquivando a las criaturas, hasta que por fin se cumplen los 3 minutos. Entonces ella ordena a todos cubrir al pecador, pero justo antes de lanzarse, su esposo la detiene y le suplica una vez más que vuelva a casa. Ella lo ataca y a último momento se une al grupo. Al terminar, ella salió con vida, pero perdió una mano y aún así gritaba feliz que sus pecados fueron perdonados. En un par de meses ella se había convertido en una fanática religiosa y no fue la misma de antes. Por un tiempo se quedó en casa mientras él trabajaba, hasta que un día recibió un mensaje. Volví a pecar, debo buscar el perdón otra vez. Rápidamente fue a buscarla, pero esta vez no llegó a tiempo. Su esposa
ya había muerto. Él culpa a Jin-Soo de todo esto, diciendo que jamás debió relacionar a esas criaturas con la religión, y por su culpa el mundo nunca más será como antes. Lejos de tenerle miedo, Jin-Soo se ríe sin parar y responde que llevarlo con Sodo no es la manera de vengarse, ya que ellos no hacen más que estudiar. Estudiaron al bebé por 4 años, la iglesia estudió a Jun por 4 años y nadie logró nada. Ellos no hacen más que estudiar. Luego agrega que si realmente quiere cambiar al mundo, solo él puede hacerlo, porque solo él vio el infierno. Si-Jung lo silencia y decide partir. Al llegar a su destino, el personal de Sodo confirma que efectivamente es Jin-Soo, y después de entregarlo pregunta qué harán con él, a lo que le responden: no sé, quizá lo estudien. Entonces Si-Jung empieza a recordar cada palabra de su esposa y cada palabra de Jin-Soo, y piensa que quizá tenga razón, el mundo solo cambiará con él. Rápidamente regresa y ataca por sorpresa a los miembros de Sodo y se lleva al líder. Jin-Soo le dice que el primer paso para cambiar el mundo es ir a la lanza. La iglesia es asesorada por las mejores mentes del gobierno para crear una doctrina creíble que convenza al mundo que la lanza ha malinterpretado el mensaje de Dios. La secretaria sugiere que el Nuevo Testamento que sacarán al mundo incluya frases que permitan múltiples interpretaciones, que digan todo y nada al mismo tiempo, manteniendo a la gente ocupada tratando de descubrir el verdadero significado del mensaje, pero todo debe centrarse en la resucitada. Incluso planean cuidadosamente la ropa que usará Jung el día de la presentación para que el mundo sienta que realmente ha regresado del infierno. Si-Jung le sugiere a Jin-Soo que mejor apoyen a la iglesia o a Sodo, ya que son más confiables. Sin embargo, Jin-Soo le responde que está olvidando 2 cosas importantes. 1. Ni la iglesia ni Sodo actúan por fe. Y 2. El mundo está en ruinas precisamente a causa del fanatismo. Por eso le asegura que los únicos que lo escucharán con verdadera fe serán los locos fanáticos de la lanza. La secretaria le dice al líder Kim que su equipo analizó las entrevistas de Jung y encontró algo raro en una de ellas. En una ocasión, Jung le dijo al ministro un nombre y días después el ministro murió en manos de una persona con ese mismo nombre. La secretaria cree que esto es solo una teoría, pero de ser cierto, Jung tendría la capacidad de ver la muerte de los demás. Al oír esto, el líder Kim se queda congelado. Más tarde visita a Jung y le pide que repita lo que le dijo anteriormente. Ella responde que al mirarlo ve un ave fénix y un paisaje, aunque no sabe lo que significa. Kim le pregunta cuándo sucederá esto, pero Jung insiste en que no sabe nada más. En una reunión de Sodo, el director informa que Jin-Soo ha escapado. Todos lo critican por tremenda negligencia. ¿Cómo es posible que teniéndolo en sus manos haya logrado escapar? Él solo responde que ya lo están investigando y luego pide que pasen al siguiente punto de la reunión, el rescate de Jung. Sin embargo, todos se niegan y Hye-jin comenta que de todos modos planeaba hacerlo sola. El director Lee le responde que no la dejará ir sola y que si nadie más la apoya, él lo hará. Jin-Soo y Si-Jung llegan a la base de la lanza y tras pasar los controles son recibidos por el comunicador en un club nocturno. Jin-Soo le dice que no es correcto que la gente de Dios se reúna en lugares dedicados a los placeres carnales. El comunicador, sorprendido al verlo, cae de rodillas junto a toda su gente y entre lágrimas le dice que su llegada es un milagro. Luego le cuenta a Jin-Soo que el líder Kim ha corrompido la iglesia y ha corrompido el mundo. Jin-Soo le pide que encierren a Si-Jung para poder hablar con más calma y le pide que aún no anuncie su regreso, ya que su prioridad es encontrar a la otra resucitada para revelar la verdad al mundo. Le pide que rescaten a Jung, pues sabe que la iglesia intentará manipular el mensaje y la obligarán a decir mentiras. El comunicador llora de emoción al saber que ayudará al verdadero líder y organiza todo para rescatar a Jung. Jin-Soo decide visitar a Si-Jung por última vez y le dice que lo siente ya que le mintió y que en realidad no le importa lo que le pase a este mundo, ya que en el infierno conoció muchos otros mundos y no sabe si este es real. Luego agrega: solo quiero hablar con Jung, ya que quizá ella pueda ayudarme a evitar ver esas criaturas en los espejos. En ese momento, Si-Jung se lamenta haberlo
ayudado y se dice a sí mismo: ¿Qué demonios he estado haciendo todo este tiempo? Furioso, intenta atacar a Jinsu, pero al instante su gente lo defiende y acaban con su vida. El día ha llegado y la iglesia anunciará el Nuevo Testamento al mundo de boca de Jung. Mientras Hye-jin y el director Lee se preparaban para rescatarla, ella le pide conocer cuál es el plan, pero él responde que aún no se lo puede decir. Jung estaba siendo preparada y millones de personas en todo el mundo esperaban el nuevo mensaje de los cielos, entre ellos gente de la lanza. Al llegar al lugar, Hye-jin pregunta cuál es el plan y el director le presenta a dos personas. Ellos le dicen a Hye-jin que es un honor conocerla y le piden que lleve a Jung con sus hijos. Hye-jin piensa que ellos no se ven preparados para ayudarla y piensa que hasta podrían ser una carga. En ese momento, el comunicador anuncia a todo el mundo que hoy es un día único y ordena que estén atentos a sus órdenes. Al mismo tiempo, el líder Kim le decía a Jung que será sencillo, solo debe leer el guión y si lo hace bien, la ayudarán a encontrar a sus hijos. Al pararse frente a tanta gente, Jung empieza a sentirse mal y comienza a temblar. No puede decir ni una sola palabra. Al mismo tiempo, el comunicador y Jinsu entraban al edificio por la puerta trasera para rescatar a Jung. Él decía al mundo que la resucitada fue obligada por la iglesia a decir mentiras y hoy harán justicia. En ese momento, el director ve su temporizador y todos oyen un estruendo. La mujer que iba a ayudar a Hye-jin dice que ya es hora. Su ejecución será la distracción perfecta para rescatar a Jung. Días antes de presentar el Nuevo Testamento al mundo, la secretaria de Estado convocó al director Lee a una reunión y le ordenó recuperar a Jung, explicando que era una orden del gobierno. La razón era la siguiente: cuando una idea poderosa empieza a ganar aceptación mundial, surge una tendencia natural en las personas a oponerse, y para evitar conflictos y mantener a la sociedad ocupada, había que dividir las creencias, así que el 50% de la población apoyaría a la iglesia que tiene el Nuevo Testamento y el otro 50% a Sodo, que tiene a Jung, la resucitada. Esto reduciría la influencia de la lanza y restauraría el equilibrio. La lógica del gobierno era que al ofrecer dos caminos opuestos, cada persona se vería obligada a elegir un bando y así evitarían más rebeliones. Por eso el gobierno decidió apoyar a ambos lados, la iglesia y Sodo. Lee no podía creer lo que oía, pero parecía razonable. Pensó que era la única forma de devolverle el orden al mundo. Así que aceptó. Cuando los ejecutores aparecen, la mujer intenta escapar, pero los fanáticos de la lanza se lanzan sobre ella, pensando que así se limpiarían de sus pecados, pero con esa esperanza, todos son incinerados. El comunicador da la señal y ordena que todos entren al edificio principal. Las autoridades intentan detenerlos, pero ellos son demasiados. En ese momento, el director Lee le dice a otro condenado que cuando llegue su hora, lo espere en el estacionamiento para crear otra distracción y así poder llevarse a Jung. Hye-jin le dice que no está bien usar a las personas de esa forma, pero él responde que no se sienten utilizados, ya que esperan que su muerte tenga un propósito. Mientras tanto, las autoridades continúan luchando con los seguidores de la lanza, que siguen siendo mayoría. Desesperado, el líder Kim llama a la secretaria de Estado y le pide ayuda para escapar. Ella, con mucha calma, le dice que un escuadrón especial ya lo está esperando en el tercer piso del edificio B. Kim y su grupo obedecen y se dirigen hacia el lugar indicado, mientras la secretaria escribe al director Lee informándole la ubicación en donde estará Jung. Por otro lado, Jinsu decide adelantar su aparición pública y el comunicador lo presenta como el verdadero salvador del mundo, el líder legítimo. Millones de personas no lo creen al verlo, pero muchos otros lo celebran. Jinsu se dirige al mundo diciendo: la iglesia está corrompida y he vuelto para restaurar la verdad. Debo encontrar a Jung para darles el mensaje de Dios. Inspirados por su líder, los seguidores de la lanza derrotan a las autoridades y avanzan en busca de Jung. En su camino, Hye-jin y Lee llegan a una sala llena de personas incineradas, cada una con un video confesando sus pecados. En ese momento son descubiertos y rodeados por la gente de la lanza, pero gracias a sus habilidades y su gran destreza, logran vencer y escapan. Kim, aterrado, huye con su gente, pero en ese momento Jung anuncia que ha llegado el día del fin del mundo. Kim la llama loca y
sigue avanzando. Mientras tanto, el condenado es capturado. Él finge ser un conserje y estaba a punto de ser liberado por ellos, pero Jin-Soo ordena que lo registren, y al encontrarle un temporizador, Jin-Soo deduce que es una trampa de Sodo, quienes han traído personas condenadas para causar distracción. El gobierno considera evacuar a su personal y culpar a la lanza del desastre, pero la secretaria ordena que esperen, ya que deben sacar primero a Jung. Kim y su gente llegan al lugar indicado, pero no encuentran a nadie. El equipo de rescate no estaba. Al escuchar acercarse a los seguidores de la lanza, intentan escapar. Jung aprovecha el momento para huir, pero Kim la alcanza y la golpea. Sin embargo, ella le responde que no sirve de nada, pues este mundo ya llegó a su final. En ese momento aparece Hye-jin y rescata a Jung. Aterrado, Kim se encierra en su oficina y llama a la secretaria rogando que lo salve. Ella con mucha calma le pregunta por Jung y al saber que se la llevaron, cuelga la llamada y pregunta a su equipo si el líder Kim es importante. Todos le responden que no, pues ese hombre puede ser fácilmente reemplazado. Kim sigue llamando insistentemente, pero la secretaria lo ignora. En ese momento, los seguidores de la lanza entran junto a Jin-Soo y le preguntan en dónde está Jung. Kim responde que Hye-jin se la llevó y le exige que lo salve o le dirá al mundo su pequeño secreto. Molesto, Jin-Soo ordena que lo suelten y lo desafía a decirlo, que diga su secreto frente a todos. Entonces Kim confiesa que el líder Jin-Soo es un pecador y que fue condenado hace años. Sin embargo, nadie le cree. Al salir, los seguidores de la lanza lo castigan y antes de morir, Kim ve un fénix en un paisaje y recuerda las palabras de Jung. Hye-jin logra rescatar a Jung y le asegura que pronto verá a sus hijos. Sin embargo, ella responde: un juguete de elefante, ahí es donde morirás. En las noticias informan que en varias partes del mundo hay caos. Las autoridades luchan para mantener el control, pero es casi imposible. A la vez, no se sabe nada del líder Kim desde que la lanza lo atrapó. En ese momento, Jin-Soo encuentra el teléfono del líder Kim, quien yace sin vida. Al revisar sus últimas llamadas, descubre que intentó contactar con la secretaria presidencial en varias ocasiones, así que decide comunicarse con ella. Hye-jin y Lee ven que su contacto fue capturado, así que deben buscar otra salida. Sin embargo, Lee le dice que mejor esperen, ya que debe informar a inteligencia. Esto causa que Hye-jin sospeche de él. Lee estaba informando a la secretaria de Estado que ya tienen a Jung, pero poco después ella recibe otro mensaje. Era Jin-Soo quien le dice que ya sabe todo su plan. Nerviosa, decide llamarlo. Lo pone en altavoz y le pregunta qué es lo que quieres. Jin-Soo responde que solo quiere hablar con Jung y que si lo ayudan, hará que la lanza se convierta en un manso rebaño de ovejas. Luego agrega: todos ustedes son inteligentes, les doy 5 minutos para discutirlo. Lee opina que a pesar de todo, la ejecución de su contacto distraerá a la lanza, así que de todas formas sugiere que deberían intentar escapar en la camioneta. La hora de la ejecución ha llegado y ellos aprovechan el caos para huir. El hombre intenta escapar de las criaturas, pero es en vano, y mientras ellos observan la escena con satisfacción, el profesor termina siendo incinerado. Al llegar a la camioneta, Lee es sorprendido ya que los estaban esperando. Incluso el comunicador estaba con ellos. Entonces empieza a transmitir y dice al mundo que lograron atrapar a los traidores. Ellos salvaron al mundo de la iglesia y de Sodo. Entonces Jin-Soo aparece, se acerca a Jung y pide que la suelten. Ella intenta escapar, pero al instante la alcanza y le ruega su ayuda. Él le dice: yo soy como tú, resucité como tú. Dime, ¿también ves a esos monstruos en los espejos? Pero Jung responde que no sabe a qué se refiere. Jin-Soo insiste en que le diga la verdad, ya que también pasó por esos mundos y fue destrozado una y otra vez. Jung sabe de esos mundos, pero le dice que quizá su infierno y el de ella eran diferentes y que solo él ve a esos monstruos porque están en su interior. Luego le dice: ahora puedo ver con claridad, te eligieron a ti porque eras un cobarde. Jin-Soo no le cree y le dice que mire el espejo. Entonces las criaturas se acercan a él y desaparecen. Contento, empieza a reír, pero siente un dolor y algo lo empuja. Jung tenía razón, las criaturas estaban dentro de Jin-Soo y luchaban por salir de su cuerpo. Lee aprovecha el momento y suben al camión, pero Jin-Soo toma su pierna. Sin embargo, Lee logra alejarlo. Desesperado, rompe el vidrio y le ruega a Hye-jin que por favor lo ayude. Ella sujeta su brazo con el cinturón y acelera, pero la fuerza no es suficiente y Jin-Soo es consumido por el monstruo y este toma el control de su cuerpo.
Al ver que no pueden hacer nada, Heijin decide partir. Mientras tanto, Jinsu se convierte en un ejecutor, quien al parecer busca una salida y la encuentra. Nadie puede creer lo que vio. El gobierno nota que los primeros comentarios en las redes muestran decepción. Muchos lloran y parecen confundidos. Algunos dicen que la imagen del líder Jinsu está destruida. Entonces la secretaria ordena preparar una explicación para el mundo y encontrar un nuevo líder de la iglesia cuanto antes. Luego publicarán el Nuevo Testamento y revelarán los pecados de Jinsu, y el orden será restaurado en la tierra. La lanza por fin ha sido destruida. Todo salió como ella esperaba. Ellos llegan a un depósito de autos y Heijin les dice que alguien vendrá a llevarse a Jun con su familia. El director Lee le pregunta quién vendrá, pero ella responde que se lo dirá más tarde. En ese momento ve un elefante de juguete y recuerda lo que Jun le dijo. Al instante esquiva a Lee y logra escapar. Sin embargo, él logró lastimarla. Luego le dice que le entregue a Jun, ya que ella debe dejar de existir para que haya una esperanza que el mundo regrese a como era antes. Sin estos locos habrá paz nuevamente y la gente olvidará esta locura. Eso es lo que Lee pensaba. Justo entonces Jun causa un ruido y Lee la atrapa, dejándola inconsciente en un auto para que sea aplastada. Sin embargo, Heijin viene a defenderla y empiezan a pelear. La pelea es muy difícil ya que ambos son muy ágiles. Entonces, con ayuda de su cinturón, Heijin sujeta su brazo lastimado hasta que logra vencer a Lee. Detiene la máquina y saca a Jun. Luego deja a Lee esposado y le desea suerte, ya que es raro que alguien pase por este lugar. Al salir, un auto se acerca a ellas y Heijin le dice a Jun que vaya con ese hombre, ya que desde ahora es la única persona en quien puede confiar. Jun le agradece por todo y antes de irse le da un consejo. El mundo va a terminar pronto, así que deberías hacer lo que pide tu corazón. Mientras planeaba su próximo movimiento, la gente del gobierno ve algo tras la secretaria. Ella aterrada voltea y recibe un aviso. Morirás en 2 años a las 7 de la mañana y estás condenada a ir al infierno. En ese instante un oficial también recibe un aviso, pero no son los únicos. Cientos, miles de avisos eran anunciados en todo el planeta. En ese momento todos dejan de pelear, mientras más rostros aparecen a cada instante. La gente caía de rodillas a orar. Al mismo tiempo, Jun consuela a su hija, quien estaba muy débil. Él le muestra una foto de cuando era niña al lado de su madre, y con la esperanza de volverla a ver, deja de existir. Su sufrimiento había terminado. En el auto, Jun nota que el hombre que la lleva empieza a llorar y luego le dice: también mi hermana te está esperando. Es cuando reconoce a su hijo, quien ya era un hombre. Heijin regresa a su base y les dice a todos que el mundo cambiará pronto, así que vayan a cumplir sus deseos. Luego le dice a la pequeña que desde ahora ella será su madre si lo permite. La niña acepta y se van juntas. Entonces se revela la última verdad. Resulta que el día que Bai y su esposa fueron consumidos, en realidad nadie sobrevivió. Nadie notó que la pequeña era una resucitada. Como es de esperarse, esta historia tendrá una continuación y esperemos salga pronto. Dale like al video, porfa.